Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Silvia Ogenberg. Quiero agradecer a la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística por darme nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Yo soy médica clínica, soy médica de familia, trainer en programación neurolingüística, coach ontológico y también formada en otras disciplinas para el bienestar. Hoy les voy a estar hablando sobre metáforas en salud y acerca también de la teoría neural del lenguaje. Y hablábamos de PNL y esto de la magia en el tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que si hace los años 70, cuando comenzó la programación neurolingüística, hubiéramos hablado que nosotros podemos demostrar desde la tecnología que todos los postulados de la PNL se manifiestan en nuestro cerebro tal y como nosotros lo suponíamos, en aquellos tiempos no lo hubiéramos imaginado. Hubiéramos pensado que es magia. Entonces vamos a recordar un poco sucintamente acerca de qué es la metáfora para pasar a la acción. Como sabemos, la palabra metáfora tiene su origen en el griego y quiere decir llevar más allá, trasladar. Trasladamos una idea desde un significado concreto a algo más simbólico o figurado. Es una comparación entre dos cosas diferentes, pero que tienen un rasgo similar. Y esto hace que se distraiga la mente consciente con palabras, imágenes, historias, mientras la inconsciente genera ideas y soluciones. Ahora, ¿qué tal si hablamos sobre las metáforas en salud? Porque la medicina actual ha alcanzado un extraordinario desarrollo científico y técnico, pero no ha sido similar el desarrollo en la relación médico-paciente. Entonces, es el momento de aprovechar los recursos de la PNL, la comunicación, las ciencias humanísticas, para potenciar los recursos de sanación de nuestro paciente. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Y desde lo metafórico, la enfermedad tiene como características de una entidad con vida propia, características humanizadas, porque tiene intencionalidad. Esta gripe me va a matar, como si ella tuviera el poder. Agresividad, no, lo destruyó, ese cáncer lo destruyó. Temperamento, y pasa que usted, el genio de su enfermedad, es muy fuerte. Y también hablamos del tratamiento médico y lo definimos como si fuera una guerra. Nosotros vamos a combatir el cáncer, nosotros vamos a derrotar la enfermedad. Utilizamos armas, que son los medicamentos, los distintos tratamientos que podemos utilizar. Y el médico es parte de un ejército que se enfrenta a enemigos poderosos. Y el paciente pasa a ser un ser pasivo porque todo ocurre en un campo de batalla que es su cuerpo. Y obviamente, como en toda batalla, hay pérdidas razonables. Esto, fíjense cómo a nivel inconsciente el significado, el traslado que nosotros hacemos del pensamiento concreto a lo abstracto, que es para nosotros lo que significa, y cómo lo resuelve nuestra mente inconsciente. Médico-paciente como mecánico automóvil. El cuerpo es considerado como una máquina que requiere servicios, reparaciones. Entonces le decimos, usted tiene una coronaria ocluida, es una cañería que intentaremos destapar con un sistema que remueve la obstrucción. El corazón pasa a ser una bomba, tiene válvulas, tiene sistema eléctrico, pero no siempre encontramos repuesto. También podemos hablar de la enfermedad como una metáfora al futuro. Y hablamos en ese caso, por ejemplo, de la hipertensión. No permita que este asesino silencioso lo arranque de sus familias y amigos. Entonces, la hipertensión es un asesino al acecho, esperando nuestro menor descuido. ¿Qué tal si lo dijéramos de otro modo? Entonces dijéramos, mire, usted tiene una condición cardiovascular que puede predisponer a problemas si no se trata, pero con su compromiso y con el equipo médico, esto resultará de fácil resolución. Entonces, ¿cuántas maneras que tenemos de decir lo mismo y que resuene a nivel de nuestra mente de una manera distinta, de una manera favorable, ecológica, que nos permita llevar a buen puerto, hablando de metáforas, la enfermedad para alcanzar la salud? Cuando hablamos de la ira, ¿no? También están las metáforas estructurales. El ejemplo en la ira. La persona enojada es como un contenedor por estallar. Le salía humo, lo pinchás y revienta. Casi explotó, levantó presión, estalló en insultos, saltó como leche hervida. Bueno, pero todo esto, mientras lo estamos diciendo, lo estamos trasladando a nuestro cuerpo, a nuestra química, porque esto ya a nivel inconsciente comienza a cobrar vida, comienza a cobrar un significado. Y de acuerdo a eso, la química que estamos liberando. Entonces,
Cuando nosotros definimos esto en forma opuesta, nos da muchos mejores resultados. También hablamos a veces de el quirófano parecía una estepa rusa. A mí me pasaba, como paciente y como médica, que entrar al quirófano, entrar al resonador, es la verdad entrar a un espacio muy frío. El quirófano no es mi ámbito, soy médica clínica y he entrado como paciente. Entonces, cada vez que mis pacientes van a entrar a quirófano o a algún espacio del servicio de rayos donde está todo refrigerado, les aclaro que va a hacer frío, pero que se queden tranquilos, que eso es para mantener el funcionamiento de los aparatos. Porque desde los dos lugares, como médica y como paciente, lo he vivido con cierta angustia. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que hay metáforas que están en el cuerpo y en casi todas las lenguas significan lo mismo, de las distintas latitudes, de todas partes del mundo. Por ejemplo, lo bueno es cálido, es para arriba, es luminoso, es liso. Lo malo es difícil, frío, es para abajo, es oscuro, es rugoso. Y ahí es donde empieza a correlacionarse con la metáfora la teoría neural del lenguaje, que propone que la universalidad de estas metáforas surge de experiencias similares de nuestro cuerpo y en el mundo. O sea, estas son metáforas prácticamente universales en el ser humano. Ahora, ¿cómo hacemos entonces con las metáforas y el cuerpo? Desde una experiencia corporal infantil, cada una de estas metáforas se asocia con emociones que pueden ser gratificantes, positivas, o por el contrario, amenazantes o negativas. Y así nosotros vamos construyendo un mapa de correspondencias y es después lo que para nosotros significa, desde lo táctil, desde lo olfativo, desde lo visual, los distintos contextos y cómo los interpretamos como favorables o como amenazantes. Las metáforas son parte esencial del pensamiento y tienen una llamativa similitud transcultural. Y esto tiene que ver con emociones y aspectos básicos de la vida, y esto ha dado lugar a un planteo unificador, y por eso se le denominó teoría neural del lenguaje. Entonces hay un doctor, entre varios, el doctor Kumar Narayanan, que es cardiólogo, electrofisiólogo, él vive en Estados Unidos, y precisamente hizo una tesis doctoral donde habla del modelo computacional para la teoría neural del lenguaje. Y ahí es donde viene la magia en el tiempo. Porque esto mismo no lo hubiéramos podido demostrar, como les decía antes, allá por los años 70, cuando se originó la PNL, porque no teníamos la tecnología. Entonces creo que una de las cosas que nos está acompañando en el tiempo es el crecimiento de la tecnología, que lo debemos usar en nuestro favor, no lo podemos negar, aceptándolo y tomando lo mejor que nos ofrece. Entonces, en estos experimentos sobre emociones, sobre metáforas, sobre circuitos neurales, tomaron 12 voluntarios sanos e hicieron un estudio cruzado. Se exhibían dos películas que generaban disgusto en dos dimensiones diferentes. En una se proyectaba personas comiendo materiales repugnantes. En otras, escenas quirúrgicas donde se hacían incisiones, donde había sangre, exposición de órganos. Entonces luego se hizo una evaluación cerebral a través de la resonancia magnética dinámica y también se controlaron las respuestas neurovegetativas, es decir, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la evolución del tubo digestivo. ¿Y qué se observó? Que los que estaban expuestos a comidas en mal estado habían tenido mayor efecto a nivel gástrico, a nivel de náuseas y activación de la región del cerebro que se llama ínsula derecha anterior. En cambio, los que habían tenido la imagen de escenas quirúrgicas habían tenido un mayor efecto parasimpático, es decir, les había bajado la presión, la frecuencia cardíaca, como esos que se desmayan cuando ven sangre. Y a su vez se había activado un sector del cerebro que se llama ínsula también, pero es la izquierda anterior. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que cada circuito emocional, en este caso el disgusto, tiene un registro específico en el cerebro y un patrón neurovegetativo, frecuencia cardíaca, tensión arterial, tubo digestivo diferente. E iguales resultados se obtuvieron con olores desagradables. Ahora, en cuanto a este modelo computacional para la teoría neural del lenguaje, se hizo otra experiencia. Un profesor le dio de manera inadvertida a cada miembro de su grupo de alumnos un vaso con agua. En algunos casos, el vaso tenía líquido frío y en otros caliente. Luego, se hizo una resonancia de aquellos que estuvieron expuestos al contacto con el frío y se vio
que habían también desarrollado una mayor activación del lóbulo de la ínsula, o sea, zona del disgusto. En cambio, en los que habían tenido contacto con el vaso caliente, se evaluó que se sentían más armoniosos, más cálidos, que observaban todo como más positivo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que también lo utilizan esta técnica los especialistas en neuromarketing y que proponen atender a los clientes con un cálido café. Eso lleva a una mayor confianza. ¿Qué pasa cuando le decimos a alguien, che, nos vamos a tomar un café, nos debemos un café? Esto habla de intimidad, de cercanía, de confianza. Entonces, fíjense lo que significa lo cálido en relación a los conceptos primarios concernientes a la experiencia física de lo frío, ¿no? Porque en cuanto a la metáfora de vinculación social que tiene el frío, decimos atribuible a un carácter, alguien que es frío, es como el hielo, es gélida, es duro como un témpano, ¿no? Todo esto hablando del frío y activando la zona del lóbulo de la ínsula, que tiene que ver con esto. Y aquí está el dibujo que nos muestra perfectamente las zonas que se activan de nuestro cerebro cuando hacemos referencia al disgusto y cuando la metáfora de lo táctil, de lo olfatorio, de lo visual tiene que ver con el disgusto, ocurre lo mismo. O sea que si yo digo que tiene un carácter tan áspero, se va a activar esta misma zona que si yo estuviera tocando algo áspero. Entonces las sensaciones táctiles, quiere decir, modifican la percepción conceptual y el juicio social de aspectos complejos de las relaciones humanas. O sea, estos juicios que emitimos a través de estas metáforas y que se reportan en nuestro cerebro siguiendo un mismo camino neuronal que si estuviéramos en contacto con esas cosas desagradables, ocurren a cada momento cuando lo estamos diciendo según el lenguaje que usemos, y esto es a nivel universal. Entonces hablamos de objetos y de personas ásperas. ¿Qué pasa si entonces entrego un currículum pesado y liso versus un currículum liviano y rugoso? El pesado y liso será el favorecido. En cambio, el liviano y rugoso será el que no nos va a gustar y se va a activar esa zona del cerebro que es la ínsula y la zona del opérculo. Entonces se hizo lo mismo y se corroboró lo mismo haciendo que los voluntarios tocaran superficies lisas y rugosas y después controlándolo con la resonancia, como decíamos. Entonces, la zona rugosa activa la ínsula y el opérculo. Lo mismo cuando hablamos de días ásperos, de personas ásperas. El cerebro interpreta la metáfora de los días ásperos a través del circuito neural corporal de la experiencia de lo áspero y con ello la percepción táctil. También, como dijo Poncio Pilato, si habrá una metáfora conocida, yo me lavo las manos. Entonces se trató de corroborar la relación entre sucio y pecaminoso versus limpio y moral. Se llevaron a cabo 4 experimentos para evaluar si procesamos en forma similar los conceptos de lo no ético con lo sucio. Se invitó a un grupo de estudiantes, voluntarios, pagos, a concentrarse en recordar una experiencia inmoral de su vida, algo muy malo que hubieran hecho. Luego se efectuó una encuesta solo para distraerlos y se los invitó en forma aleatoria a que la mitad se lave las manos y la mitad no se las lave. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se estaban por retirar, se les informó, hasta ahora se les había pagado, que un estudiante estaba haciendo un proyecto de investigación, pero que carecía de fondos y se le solicitaba su colaboración gratuita. Entonces, la voluntad del colaborador estuvo condicionada por el lavado de manos. El 73.9% de los que no se habían higienizado aceptó, mientras que el 40.9% de los que se habían lavado aceptó colaborar, mucho menos, ¿no? Casi la mitad. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que la limpieza física, metafóricamente, alivia las consecuencias perturbadoras de una conducta no ética, como lo que hizo Poncio Pilatos, y haciendo así menos severas las amenazas de crítica a la imagen moral de uno mismo. En una palabra, se lavaron las manos. Después están las enfermedades psicosomáticas. Tengo el corazón partido. Correlato neural entre la situación que atravesamos, por ejemplo, en un juego grupal donde se inducía a la exclusión a alguno de los integrantes del cuerpo. Entonces, las bases cerebrales del dolor, la exclusión, son similares a las del dolor físico. Tengo el corazón roto, me clavó un puñal en el corazón, y esto se confirmó a través de las neuroimágenes.
Entonces habremos descubierto que esto tiene un correlato entre el sentimiento de corazón roto y nuestros circuitos autonómicos del sistema límbico que tiene que ver con nuestras emociones y la neurodinámica a nivel cardíaco. Es que sí, el corazón ocupa un lugar central en relación a las metáforas que tienen que ver con las emociones, ¿no? El amor, el enojo, la angustia, el dolor. Y es muy probable que exista una relación entre la enfermedad cardiovascular y la interpretación metafórica de situaciones emocionales complejas. Por eso, el infarto de miocardio, se asocia a una situación vivida como degradación y vergüenza pública intolerable, muchas de las veces. Y esto requeriría una reparación inmediata, pero que resulta imposible de lograr, y a su vez la culpabilidad difícil de atribuir. Está todavía en investigación, esto es inédito, pero en cerca de la mitad de los pacientes con infarto pueden recogerse relatos recientes de este tipo de vivencias emocionales. Por lo tanto, para dejar como mensaje, la PNL y la salud, una luz en el camino. Las investigaciones han demostrado que las metáforas son herramientas básicas del pensamiento y que el lenguaje se construye sobre nuestra experiencia corporal en el mundo. Los médicos debemos capitalizar este conocimiento para una mejor comprensión, compasión y ayuda al paciente, para su mejor sanación en cuerpo, mente y espíritu. Muchas gracias.